y poder con su adolescente. Como anteriormente habíamos mencionado, justo las sesiones serán grabadas, justo por si en alguna de las sesiones no logran conectarse, no pueden hacerlo por alguna u otra razón, las puedan ver sin ningún problema dentro del Classroom para que se puedan refrescar para las tareas. Primero que nada, me gustaría presentarme. Soy Verónica Albarca. Nosotros somos alumnas del séptimo semestre del área de psicología de la modalidad a distancia Swayel, y el primer tema lo voy a proporcionar yo. El segundo lo va a hacer mi compañera justo que nos puede visualizar, Laura, y también en sesiones posteriores, ya sea sincrónicas, nos va a acompañar nuestra compañera Janet Montesinos, y para el cierre, Beatriz Arellano. No sé si les quieras comentar algo, Lau. No, no. Pues primero que todo, muchas gracias. Gracias por estar aquí, por tomarse este tiempo para este taller y pues presentarme. Y es un gusto y vamos a esperamos que este taller les guste, sirva la información y pueda ser aplicable a nuestra vida cotidiana. Y muchas gracias, bienvenidas a todos. Y no sé, me gustaría escucharlas en a lo mejor cuáles son las expectativas que tienen acerca del taller, por la publicidad, qué es lo que se imagina que vamos a ver o qué les gustaría ver en específico. ¿Alguna que quiera poner el micrófono? Silvia, Tere, Marce, Tania. Silvia, dime. Hola, buenas noches. Pues mi expectativa es aprender como herramientas o estrategias para poder relacionarme mejor. Tengo un hijo adolescente de 16 años y bueno, a veces la comunicación pues suele ser no tan participativa. A veces uno les pregunta, ¿cómo estás? Y me contesta bien. ¿Qué hiciste en la escuela? Nada. Y termina la conversación. Entonces sí, me resultaría muy interesante como pues, buscar esas conexiones, ¿no? Esa forma de conectar con ellos para hacerlo más sencillo en esta etapa, ¿no? Claro, que a veces parece que hay un abismo, ¿no? Que justo es parte de lo que veremos hoy, de qué es cómo funciona, cómo está este nuevo ente que parece de repente medio desconocido. Y bien, como lo mencionas, la finalidad es capacitar o apoyarlos en la adquisición de aplicaciones o estrategias de desactivación fisiológica, sobre todo en estas épocas donde los alumnos cada vez están o son más propensos a trastornos del ánimo como ansiedad o depresión. Justo mejorar la comunicación, que esa es una de las consecuencias de ello, y el enfoque que vamos a utilizar es cognitivo-conductual para hacer este manejo efectivo del estrés y, por supuesto, el control de la ira. Entonces, nuestra forma de trabajo el día de hoy en específico es una de las primeras fases, que es comprender los detonantes del estrés y la influencia cognitiva, la parte teórica básicamente. Posteriormente haremos la fase de adquisición de habilidades y el afrontamiento directo, es decir, cómo esto también se ve reflejado en nosotros mismos y en nuestras reacciones ante esos estímulos de estrés. Y la fase de aplicación práctica, ¿no? Lo que se busca es que lo puedan aplicar con los chicos dentro de este periodo o estas pequeñas o breves semanas, y entonces conocer si hay un cambio, a lo mejor qué se necesita modificar, cómo podemos crear nuevas estrategias para que esto cambie. Y la estructura de las sesiones es, son 4 sesiones sincrónicas que, como les mencionaba, vamos a ir rotando. El día de hoy es la presentación del programa y el tema de comprendiendo el desarrollo emocional y de la adolescencia. El
próximo martes 5 de mayo es el reconocimiento de las necesidades del adolescente y el impacto personal. Y entre el día 6 de mayo se va a subir como el tema o la parte teórica de las estrategias cognitivas, de la reestructuración y la desregulación emocional, para que al día siguiente entonces podamos enfocarnos en la parte práctica, es decir, cómo se vería, cómo se va a realizar con los alumnos, a lo mejor si lo llegaron a intentar, qué se podría modificar o cuáles son esas variantes y entre el 8 y 11 de mayo, ya sea un video reflexivo, como que puedan observar justo estas técnicas o eh, este tipo de comunicación para poderlo finalizar el día 12 de mayo, como comentaba Silvia, con la comunicación asertiva, buscando desarrollar habilidades sociales. De hecho, de este lado les dejo un QR por si quieren ingresar en este momento al Classroom. Y si no, igualmente se los vamos a compartir vía correo electrónico o si me autorizan realizar un grupo de WhatsApp donde les podamos compartir la información y los enlaces al momento de que se lleven a cabo. Muy bien. Y la evaluación inicial, no sé si alguna de ustedes ya la llevó a cabo para poder detectar justo desde dónde estamos partiendo, hacer como este examen diagnóstico de sobre todo en dónde podemos apoyar más. No sé si alguna ya lo realizó anteriormente. Hola, buenas noches. Sí, yo bueno, contesté el que fue para el registro y este que nos mandaron. Ah, perfecto. Bueno, si gustan, les doy un espacio para que también puedan realizar el enlace. O también en estos momentos, Lau, ¿me ayudas a compartirlo en los Claro, comentarios? el cuestionario línea base, Ajá, claro. gracias. Para dejarlo en lo que está la sesión y entonces sí poder partir con el tema uno, que es comprendiendo el desarrollo emocional o cerebral de la adolescencia. Ah, perfecto. Y aquí me gustaría preguntarles, justo además de estos monosílabos de ellos para comunicarse, ¿qué otro cambio han observado en ellos? Por ejemplo, si recuerdan al pequeño de 8, de, creo que se está compartiendo adicional otro, Lau. Perdón, estaba compartiendo el cuestionario para que vieran cómo es, pero creo que ya lo han respondido, ¿eh? ¿Ese es el que querías que compartieran? Sí, pero el enlace en los comentarios, please. Ah, claro. Y regresando, me dicen si lo ven al 100. Ok. Ya se puede ver la presentación, ¿verdad? Sí, ya se puede. Sí, Ok, entonces, primero que nada, esta etapa es de adaptación, de maduración. Entendemos que es la diferencia o que es esta etapa de transición entre los niños y los adultos, pero justo como les preguntaba, si recuerdan a ese pequeño ser
que era de niño y lo comparamos con la persona que hoy es, hay un mundo de diferencia. ¿Ustedes como en qué lo notan? ¿O cómo cambia en ellos? ¿Cómo ha cambiado su personalidad? Em, bueno, yo he notado que como que se centran más en sus cosas, o sea, se vuelven como más cerrados un Ujú. poquito y el humor les cambia mucho, Sí, bastante. Sí pueden pasar como de estar contentos al enojo súper rapidísimo y sí, no son como de que les puedas estar preguntando muchas cosas. Creo que eh, 3 preguntas y ya dicen, ya déjame, demasiado. ¿no? Sí, Sí. justo. Y esta etapa de transición tiene mucho que ver con factores neurobiológicos que atraviesan en esta etapa de cambio. Principalmente, o los cambios en las estructuras cerebrales que van a predominar para que exista este tipo de interacciones. Primero es la maduración, la onda de maduración cerebral, que básicamente es que la maduración cerebral va a ir, digamos que en evolución de atrás hacia adelante. Por ende, la parte de la amígdala, las emociones, se encuentran, o por ejemplo, la parte de habilidades motoras primarias, se encuentran mucho más desarrolladas que la parte de toma de decisiones, ¿no? Por ende, hay una deficiencia en la modulación de la corteza prefrontal, que es la que nos permite la planeación, que nos permite realizar como el pensar en las consecuencias, en los riesgos, en todo el peligro que puede haber. Entonces, eso, sumado a que existe una poda neuronal, es decir, con ellos, no sé si han visto intensamente, hay una parte muy pequeña de la película donde están justo estos seres haciendo, eliminando matemáticas, biología, pero están dejando un pedazo de una canción de la infancia. A esto se le llamaría la poda neuronal, debido a que se pierden las conexiones neuronales que han sido más débiles y que a nivel de, por ejemplo, de crianza, son incluso valores o formas de hacer las cosas en las cuales en algún momento solamente se mencionaron, pero que no se reforzaron constantemente, ¿no? Y entonces, no sé también si recuerdan que cuando eran niños todos se acordaban, hasta lo que no queríamos se acordaban y lo replicaban. Justo para hacer esa depuración es que existe este proceso de poda neuronal. Y por el otro lado, también hay una mielinización, hay un recubrimiento que crea conexiones mucho más rápidas y mucho más fuertes. Entonces, los aprendizajes se vuelven aprendizajes significativos dentro de esta etapa y empiezan a crear su identidad. Es parte del por qué empiezan a crear su identidad. Y entonces otro de las situaciones elementales que justo me acaban de compartir, es que sienten mucho, pero no verbalizan o no saben verbalizarlo, pero porque existe el modelo de sistemas duales, que lo que va a suceder es que la parte del sistema límbico, que son las emociones, el sistema de recompensas, pues va a estar hiperactivado. Y entonces, por el otro lado, la parte conductual, la parte cognitiva, va a encontrarse disminuida. Entonces es como si nos encontráramos en una carrera y la parte emocional se encuentra siendo la liebre y la tortuga es la parte de las consecuencias. Entonces es muy común que lleguen a actuar de manera impulsiva, que lleguen a realizar como situaciones que los pongan en riesgo sin antes llevar la consecuencia. Y eso, pues poco a poco nosotros lo vemos como ilógico, ¿no? Parece ilógico
pero dentro de su estado, de su edad, es parte fundamental del por qué actúan como actúan. Y entonces, dentro de estas peculiaridades o dentro de estas maneras de desarrollo, hay como toda una manera en la que actúa. Primero que nada, hay una deficiencia de dopamina porque hay un ajuste, el cuerpo estriado es el que empieza con esta readaptación, esta hiperactividad en la amígdala, que entonces, bueno, primero hay los receptores de la dopamina empiezan a modificarse, entonces no hay una buena recepción. Si se han dado cuenta, a veces de la nada los chicos se encuentran aburridos, aletargados, como ¿no? Que no quieren nada, que lo que antes les hacía muy feliz jugar, ahora ya es como, pues ya no me gusta tanto. Pero esto es debido a que en el desajuste la dopamina o la resistencia empieza a existir y lo que esta necesidad neurobiológica lo que hacen es buscar esta constante exposición a estímulos cada vez más fuertes o cada vez más seguidos, novedosos, que puedan excitar esa parte de la dopamina, ¿no? Y es por eso que empiezan a haber una hiperactividad del núcleo accumbens, que es el que está buscando esta parte novedosa. Y por el otro lado también hay una hiperactividad de la amígdala, que es la que regula las emociones, los vamos a ver como en una parte súper sensible, incluso donde ellos llegan a observar amenazas donde no existen, donde a lo mejor nada más se les pidió que hicieran su cuarto. Y entonces dentro de todos estos procesos de sensibilidad, hay una hiperactivación, hay una asociación y explotan. Y de la nada se ponen de mal humor, ¿no? Pero es por esta misma hiperactividad que empiezan a llevar dentro del cerebro. Y con con ello también empieza a haber esta búsqueda de la oxitocina. Biológicamente, digamos que estamos programados para empezarnos a separar de nuestros padres o a empezar a salir de este molde buscando o creando una sensibilidad a la oxitocina que es creada con los pares, con personas con las que se sienten más cosas en común. Y ese neurotransmisor del bienestar es el que empieza a generar como la vulnerabilidad del sentido de pertenencia. Entonces, más que porque ellos quieran, es toda esta ola de emociones, toda esta ola de neuronal, hormonal incluso, no es regulada por la parte prefrontal. No hay como empiezan a migrar de yo soy el único y empiezan a crear enlaces de autoconciencia, de percibirse quiénes son, de crear empatía, de buscar entender al otro. Y entonces eso empiezan a crear pensamientos mucho más abstractos, pero insuficientes. Entonces crean como razones para justificar todas estas sensaciones y aquí es donde entra este sentido de pertenencia, donde entra a buscar como cosas más arriesgadas, donde en el paso del tiempo dice, no, pues, perdóname, es que no lo pensé, o sea, no pensé en los riesgos, no pensé en cómo funcionaba, pero más que porque ellos quieran hacer, ¿no? La maldad, por así decirlo, es porque su cerebro todavía no crea esta funcionalidad. Básicamente toda la parte instintiva, el cerebro estriado, las respuestas emocionales se elevan y el control de funciones ejecutivas no son suficientes y no los alcanzan. No sé si lo han percibido o ahora les hace como un poco más sentido del por qué incluso no se saben comunicar, porque no, para que pueda haber ese proceso tienen que pasar por
la parte prefrontal, por la parte del reconocer y ponerle palabras y ponerle nombre a las sensaciones que están teniendo. Y muchas veces lo superan. Entonces, la manera para no tener que explicar todo esto es bien o mal o más o menos, ¿no? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Me fui muy rápido, muy técnica, revolví comentarios adicionales. Pues al menos yo sí, voy entendiendo. Ok. Y entonces, la pregunta es, ¿en qué conductas perciben estos cambios? Entre ellas me decían justo esta falta de comunicación, la hipersensibilidad, como qué otras conductas como que les resuenan a partir de esto. El que ya sus gustos hayan cambiado o ya lo que antes les hacía como que felices, ya ahora ya no. Exactamente. Que es justo están mucho más influenciados por el entorno que a lo mejor por la base. ¿No? Esta parte de autoconciencia, de cuestionarse si realmente lo que le gusta es por ellos mismos o porque han sido educados de esa manera. Entonces, de alguna manera, sí empiezan a crear pensamientos mucho más complejos y abstractos y conceptualizaciones, pero no saben cómo procesarlos y cómo de alguna manera van a encajar en lo que van sintiendo, ¿no? Y aquí vamos a centrarnos en la parte de la amígdala, ¿no? Sobre qué es una emoción. La emoción básicamente es el resultado de la valoración del individuo que lleva a cabo entre el estímulo, eh, entre un estímulo y bien su situación interna. Entonces, hay dos formas de verlo. Una, como un evento externo o como un evento interno. Los externos son lo que sucede y los internos pueden ser como los pensamientos, los recuerdos, algo que evoque esa sensación. Si, por ejemplo, ahorita yo les preguntara sobre las mejores vacaciones de su vida, en automático su cuerpo va a sentir incluso, a pesar del bochorno que hay ahorita con el calor, como esta sensación de frescura, ¿no? De cuando estaba. Hay una sensación de gratificación que si nos ponemos un momento a pensar en el evento más triste por el que han tenido que pasar, en automático viene una imagen a su cabeza y esa imagen crea una reacción también corporal, un momento. Eso multipliquémoslos 3 o 4 veces más con ellos, ¿no? Pero ¿para qué sirve? Muchas veces de la generación o de nuestras generaciones pasadas, ahí es algo muy común que llegamos a pensar que las emociones estorban o que la parte de productividad o que la parte para poder ser funcionales, las emociones llegan a ser un estorbo y aquí es donde viene la parte de crítica social, a veces de la generación de cristal. Y se centra, o dentro de este discurso se centra muchas veces en es que están sintiendo mucho. Y el problema no es que estén sintiendo mucho, sino que están sintiendo mucho, pero no está existiendo una adecuación a cómo procesar esa emoción, porque las emociones, desde el punto de vista biológico, es la que nos lleva a movernos con la finalidad de solucionar una situación determinada. Al final se vuelve un proceso evolutivo. ¿Ustedes consideran que hay emociones buenas y malas? Sí, ¿no? Ambas. ¿Cuáles pondrías como buenas y cuáles como malas? Como buenas, por ejemplo, eh,
algo bueno, sí, algo que te genera gusto, placer, las malas, algo que te genera estrés, ansiedad o algún recuerdo triste, miedo precisamente. Pues antes de responder esa pregunta, bueno, Mayela nos dice, yo pienso que no, todas las personas, todas son buenas, otra cosa es cómo las expreses. Para mí solo hay emociones placenteras y displacenteras, ¿ok? Si se dan cuenta, bueno, acabamos de poner como un tema importante sobre la mesa. ¿Qué tan buenas, qué tan malas son? Esta es una parte de valor que le otorgamos a las emociones y qué pasa o para qué servirían las displacenteras o las placenteras. ¿Qué, qué funciona? Justo como dice Tere, ¿cuál sería la función de que haya una emoción displacentera que genere aversión o que genere molestia? Perdón, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Claro, ¿cuál sería la finalidad o para qué serviría las emociones displacenteras? Moverte de esa situación. Ujú. Ok. Si se dan cuenta, estamos en diferentes conceptos y todos tenemos como una opinión diferente. Creo que primero sería importante conocer, por ejemplo, las primarias, forma de expresar tu disgusto. Ok, aquí aplicaría, por ejemplo, con el enojo. Si se dan cuenta, los significados que me acaban de proporcionar van o pueden caer en específico en una emoción. Por ejemplo, la alegría, el estado de placer producido normalmente por sucesos favorables que suele manifestarse con un buen estado de ánimo. Es decir, en automático se siente bien. Hay un, hay como un estado de placer, hay un estado donde es acorde entre la emoción y la parte cognitiva. Y que muchas veces esto es peligroso porque se llega a confundir que este es el estado en el que todo el mundo debería estar todo el tiempo. Y por el otro lado tenemos al enojo y al miedo. Bueno, el enojo es mayormente social o socialmente aceptable, porque este se genera cuando el individuo se percibe un estímulo ofensivo o incluso amenazante para su integridad. Entonces, lo que nosotros llegamos a percatarnos o a significar es que es nuestra manera de protegernos y es lo que no nos va a hacer vulnerables. Y de alguna manera, sí, lo que va a suceder es que el enojo lo que hace es permitirnos poner límites, parar una situación donde podamos estar en peligro o vulnerarnos. Antes de continuar con las siguientes emociones, es importante que anunciarles que solamente nos quedan 5 minutos de, de la sesión, pero no sé si tengan problema de que vuelva de salir y volver a entrar en el mismo enlace. No, está bien. Ah, Sí, está bien. perfecto. Entonces, cerramos de una vez la sesión Sí, está bien. para que nos quedemos justo, manténganme estas emociones, básicamente. ¿De acuerdo? Es el que más vemos y a veces la que más permitimos, pero además de este tipo de emociones, a la que más displacentera o incluso a la que más llegamos a tratar de o nos cuesta sostener es la tristeza o el miedo. Sin embargo, si lo vemos desde otro enfoque, el miedo nos ha servido evolutivamente a lo largo de la vida para mantenernos vivos. Literalmente, a lo largo de los siglos, lo que ha hecho es que nos ha mantenido vivos porque lo que hace el miedo es activar justo el sistema de estrés
para entonces poder tomar las precauciones necesarias. Si no tuviéramos miedo, por ejemplo, ya nos hubieran matado los mamuts y cualquier depredador a lo largo de la historia. Y que incluso en la actualidad el miedo surge porque hay algo, hay un estímulo que nos está anunciando que está sobrepasando nuestras herramientas de afrontamiento. Y por el otro lado, por ejemplo, la aversión o el rechazo, em, en la parte histórica es lo que nos hace medir, nuestro olfato es el que nos guía para saber, por ejemplo, si algo está podrido o si algo puede llegar a hacernos daño, simplemente por el olor antes de probarlo, porque ya existe una memoria detrás que genera esta memoria sensorial, por así decirlo. Y la tristeza se conceptualiza así como el dolor producido por el suceso desfavorable. Si hay un evento, como lo bien lo mencionaban, placenteros y displacenteros. Sin embargo, las emociones van más allá de ello. En, eh, por ejemplo, en la tristeza lo que hace es, si hay un proceso de duelo, si hay un proceso que esté impactando, sobre todo la tristeza llega a repercutir cuando hablamos de un proceso de pérdida. Algo se perdió, algo sucedió que, que se modificó nuestra estructura y entonces es necesario hacer una pausa para poder recalcular, para poder restablecer. ¿No? Y la sorpresa, que es otra de las emociones básicas, es la alteración emocional causada por algo imprevisto o inesperado, ¿no? Ni buena ni mala, simplemente es la que nos permite conocer, ver, sorprendernos del mundo exterior. Estas son las emociones básicas. Sin embargo, conforme vamos creciendo, se van desarrollando todavía más complejas, como la aversión, se desata la repugnancia, se puede desatar la amenaza, el sentirse ofendido, agresivo. Incluso actualmente hay rueda de las emociones que las vamos a subir en el Classroom para que puedan observar también la diversidad de emociones. Pero si se dan cuenta, respondiendo a la pregunta si son buenas o son malas, creo que más bien son adaptativas. Todas tienen un mensaje. Hay algunas que, como bien mencionan, no se sienten bien, pero es porque el evento por el cual se está suscitando es el que es el detonante o es el que se lleva el significado para alejarnos, para salvarnos. Y detrás de todo esto, justo la amígdala, si se dan cuenta, es la parte más instintiva del hombre. Aquí, más que un procesamiento de pensamiento, es fisiológico totalmente. Si nos, por ejemplo, ahorita que nos fuimos de la sesión, que nos tardamos como 10 minutos, dentro de, dentro de la parte organizativa, por así decirlo, existen diferentes emociones. Por ejemplo, la sorpresa de que no entrara al enlace, un poquito el miedo de que no se volvieran a conectar o que no pudieran volverse a conectar, eh, desesperación, frustración, ¿no? Y del otro lado, a ustedes, ¿qué sintieron? O justo fue un evento inesperado y ahí, ¿ustedes cómo describirían lo que sintieron? Areli, Tere, Tania. Pues tal vez un poco de desesperación. Ujú. Y justo en consecuencia, ¿qué pasó? Tenemos que resolverlo, ¿no? Voy a mandar un mensaje, voy a hacer algo, de este lado voy a resolver y es la que nos permite actuar. Como bien lo mencionaban, no son buenas ni malas, sino más bien la manera en la que reaccionamos también tiene una función adaptativa. No siempre nos enseñan a gestionarlas de la mejor manera porque normalmente no venimos de generaciones que les den esta importancia o este reconocimiento emocional, que es lo que a lo largo del taller
se busca que podamos comprender, que podamos empezar a practicar, no solamente al hablar de gestión emocional con nuestros hijos, sino también al hablar de la gestión emocional propia y de cómo todo este tipo de eventos nadie está exento y que incluso como adultos nos cuesta trabajo poder gobernar a la amígdala justo por el mecanismo fisiológico del estrés. Y es algo totalmente primitivo, totalmente biológico y de alguna manera nadie está exento de ello, pero ahora sumémosle la parte cerebral de ellos, ¿no? Donde si nosotros nos sentimos así, si a veces nosotros nos sentimos eufóricos, eso multipliquémoslo 3 veces y aparte de eso, reduzcamos la parte de la resolución de problemas, ¿no? Por ejemplo, en esta situación de la falta de conexión. Ok, vamos a resolver un nuevo enlace o vamos a esperar un momento más para que se conecten o cuáles son las posibilidades de que podamos volvernos a conectar. Ya estamos activando la parte prefrontal del cerebro, que es en lo que más llegamos a tener conflicto con ellos, porque entonces ellos se sienten paralizados porque no saben, o más bien porque todavía no están desarrollando al 100% estas capacidades resolutivas. ¿Y cuál es el trasfondo? Si las emociones y la amígdala lo activa, cuando hay una situación estresante, com- eh, como en el entorno, como yo les mencionaba, existe 4 fases que suceden en menos de un segundo. Primero que nada, es la detección y la evaluación del peligro, ¿no? Que esto sucede en el tálamo y en la amígdala, que justo es la que gobierna las emociones, la parte más instintiva y la que primero va a actuar. ¿Qué es lo que pasa? Este es el mediador, o sea, por el tálamo es donde entran las señales del exterior. En el exterior, cuando algo sucede, lo procesamos, activa la amígdala y entonces no solamente lanzan eh, una señal química, sino que también la memoria lo guarda. Y no sé si, no sé, les ha pasado o podemos recordar en una situación que en el pasado haya sido dolorosa, solamente con tener el olor de algo similar, eh, justo una señal, una imagen, un ruido, un pequeño detonante, es lo necesario para recordar ese momento y entonces sentirnos tensas. Ustedes, en, cuando se han estado en ese momento, ¿cómo lo sienten en su cuerpo? ¿Qué es lo primero que sienten físicamente? Tal vez podría ser como una sensación de que algo está como cayendo desde la cabeza hasta los pies. Ok. Y por ejemplo, ¿dónde es la primera sensación que tienes? En la cabeza. Ok. ¿Qué sientes en la cabeza? Como que si algo estuvo, como cuando te bañas que te cae el agua, así, empieza a Ujú, caer algo de arriba para abajo. ok. ¿Han sentido su cara súper caliente? O sus manos frías con demasiada energía? Yo no. Ok. Cuando hay una situación amenazante, cuando se sienten en peligro, por ejemplo. Sí, yo creo que, bueno, yo sí, en ese tipo de situaciones, sí como que se te sube un poquito de calor a la cara, pero además empiezas como que te sudan las manos, ese tipo de sensaciones. Ok, entonces, si están de acuerdo conmigo, como que todos tenemos maneras específicas de identificarlo, pero si prestamos esta atención específica dentro del proceso,
vamos a poder detectar el siguiente mecanismo, ¿no? Que primero es justo recibir el estímulo, que se active la amígdala y posterior a ello, entonces viene la orquestación y la activación del eje hipotálamo pituitario adrenal. ¿Qué es esto? ¿Cómo se come? Lo que sucede es que al momento que pasa por el tálamo, se recibe o se va hacia el hipotálamo y hay que segregar sustancias como la hormona liberadora de corticotrofina, ¿verdad? Y esta misma lleva a la glándula pituitaria, que activa eh, propiomelanocortina, y esta sustancia se va a dividir en dos. Por un lado, le va a brindar a todo el cuerpo, justo por eso de la cabeza a los pies se siente, la señal de que algo está sucediendo. Y en específico, una de las rutas se va a ir como un analgésico o como un calmante. Si se han dado cuenta, cuando nos llegamos a cortar o nos llegamos a caer, a veces en el momento no sentimos nada, pero pasa tantito tiempo, algo sucede y ya empieza a arder y es como, ah, caray, no, ni siquiera me di cuenta que me corté. Es justo porque estas hormonas brindan ese analgésico y por el otro lado activan toda la parte simpática, la llevan a las glándulas suprarrenales para que entonces los riñones, o sí, parte de este sistema de los riñones, empiece a segregar cortisol porque entonces llega la preparación del organismo. Lo que hace el cortisol es dar la señal a la glucosa de que recubra de energía al cerebro, a los músculos, a todas las células, porque entonces es momento o de huir o de pelear. Y si estamos en este sistema de alerta, entonces necesitamos energía, pero no solamente necesitamos más energía de la que producimos, sino también necesitamos administrarla de manera adecuada. ¿Y en dónde se llevaría la energía si se necesita huir? Pues en las piernas, creo, Exacto. Y si se necesita pelear, en los brazos. exactamente. Y es por eso que muchas veces nos sentimos, o sea, cuando algo malo sucede o cuando algo está pasando, nos sentimos como que necesitamos movernos, necesitamos mover el cuerpo o sentimos demasiado calor o demasiado frío o la cabeza pesada porque el, la sangre, el oxígeno, la glucosa se elevan para poderles brindar de lo necesario para pensar más rápido, ser más eficientes y hacerlo mucho más eh, para sobrevivir, básicamente. Ya que logramos sobrevivir, ya que logramos hacer lo necesario, entonces llega un frenado porque no podemos estar alertas todo el tiempo. Entonces, la manera en la que se va a compensar, en el que las fuerzas se van a tratar de contraponer, va a ser cuando, ok, ya nos pusimos a salvo y entonces el cortisol llega a la parte del hipotálamo y al momento de que se fusiona en esta parte del hipocampo, el hipotálamo y la hipófisis, entonces es como si hicieran una mezcla donde a todo el sistema les diera la señal de que ya terminamos nuestra visión, ya no hay problema, ya todo está bien y entonces podemos continuar. Y así es como empezamos, porque lo que va a suceder es que el cuerpo siempre va a buscar la homeostasis, siempre va a buscar estar en equilibrio. Entonces, a veces la forma de estar en equilibrio es estar alerta para poderte contraponer. El cerebro justo del adolescente actúa de esa manera porque lo que busca es estar en equilibrio. Muchas veces cuando hablamos en temas de adicciones, cuando hablamos en problemas que se van desarrollando psicológicamente, es debido a que el cuerpo busca maneras de adaptación para que pueda sostenerse hacia los estímulos externos, estímulos internos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la ansiedad?
¿Qué es lo que pasa con este mecanismo del estrés? ¿Alguien sabe? Depende mucho de cómo reaccione la persona, porque por ejemplo, mi adolescente tiene ansiedad y ella lo expresa gritando o también le pueden dar un tipo de convulsiones de ansiedad. ¿Convulsiones? Ajá, es que también tiene epilepsia. Entonces, Eh, se, se, la ansiedad trata de hacerlo parecido, pero sí son totalmente diferentes las convulsiones de epilepsia a las convulsiones de ansiedad. Hay ciertos movimientos que hacen notorio esa diferencia. ok. Y entre ellos es que parte de los detonantes es este sistema de cortisol que eleva toda la reacción. Y justo parte de la epilepsia es que reacciona demasiado a ciertas hormonas que segrega el cerebro, ¿no? Y el, Bueno, en el sentido de ella es porque sus neuronas no están bien conectadas. Esto es por una mutación genética. Entonces eso hace que tenga la epilepsia. Y la ansiedad se detonó por lo mismo de que tiene algunos temitas ¿cómo se llama? Problemas del neurodesarrollo por la misma mutación. ok. Y aquí, claro, al final termina siendo un detonante que dentro de la parte sináptica se configura de una forma diferente siendo un detonante, pero esta hiperactivación se ve, se ve mucho más reflejado, ¿no? Este, por ejemplo, es un caso que se combina una parte del neurodesarrollo, que se combinan como ciertos factores o condiciones generales aunados a esta hiperactivación. Nosotros, o si los observamos en nosotros mismos, sí llegan a existir también esta parte somática. Por ejemplo, parte de lo que hablaba de la preparación del organismo es que lo lleva tanto a los músculos que necesita dejarle de dar trabajo al estómago o a la parte sexual, necesidades sexuales, porque solamente se va a la parte de supervivencia. Entonces, se han dado cuenta que cuando están estresados, una parte de la manera más somática de que se vea reflejado es con estreñimiento, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es este mecanismo, es un mecanismo para el cual estamos configurados porque volvemos al mismo punto, es algo adaptativo. Cuando empiezan a existir formas o estresores que continúan de una y otra vez y no llega a este frenado de retroalimentación negativa para que lo frene, entonces empezamos justo con una desregulación, con ansiedad, con problemas psicológicos, en una manera de afrontamiento de los chicos es justo la evitación, porque empezamos a tenerle miedo al miedo, miedo a sentir, miedo a experimentarnos, miedo a qué es lo que va a pasar conmigo si me permito sentir. Entonces, si me permito sentir, mejor lo bloqueo. Y eso, más bien lo que va haciendo es dejar de escucharlo, silenciarlo, y lo que va a hacer el cuerpo es, si yo lo callo, entonces el cuerpo va a decir, tengo que hablar más fuerte. Y entonces si tengo que hablar más fuerte, tengo que hacer más porque no hay este proceso de a ver, ¿qué es lo que te está sucediendo? ¿Por qué te estás llevando a este extremo? ¿Qué es lo que te está recordando? ¿Cuál es ese estímulo eh, que te está llevando a que generes este nivel de estrés? Hay, por ejemplo, cosas en el entorno que lo ameritan, como es un asalto, por ejemplo, es estar en riesgo, pero hay otra que se asocia con algún momento pasado y entonces empezamos a generar este mecanismo por la memoria que ya se llevó y que inició en este punto.
Entonces, parte importante de ello es ahora en el adolescente, si eso pasa con nosotros y eso es un mecanismo que a todos nos sucede, ahora en específico con un adolescente, ¿qué sucede? Que primero los niveles de cortisol son más elevados porque volvemos a lo mismo, son mucho más sensibles y entonces ellos crean mayor intensidad en sus preocupaciones. Hay tiempos de recuperación mucho más largos porque no existe este proceso de razonamiento y de resolución de problemas. Y aún más, si no se valida esta información emocional, si no se conoce, entonces se expande y se va prolongando, a entonces crear un momento disfuncional. También existe la interpretación de situaciones neutras como amenazas, que es justo un estímulo que era normal, que era hablar acerca del día, como en algún momento se le regañó o en algún momento no fue como la mejor situación, ellos ya toman esta situación o esta pregunta como una agresión o como una amenaza directa hacia su momento, esta significación. Y esto los vuelve también más vulnerables al rechazo social, que equivale a una amenaza a muerte. No sé si se han dado cuenta dentro de ello es que algo que a nosotros nos parece como, no pasa nada, luego te va a volver a hablar, ellos empiezan a presentar, como nos mencionaban, problemas somáticos, estreñimiento, urticaria, la parte de las convulsiones también. Es porque esta reactivación también, estos enlaces neuronales, se sienten igual que si fuera equivalente a una amenaza de muerte. O bien un bloqueo cognitivo y una parálisis donde ya no saben qué hacer, ya no tienen esta manera de poderlo sostener ellos mismos, ¿no? Porque su memoria o su cuerpo les dice que es necesario eh, hacer algo, pero no saben qué hacer, no saben cómo expresarlo y no saben entonces cómo salir de él. Y se vuelve un círculo y una pesadez con las que terminan cargando y es uno de los motivos por los cuales terminan con, con un índice alto en la adolescencia de depresión o incluso de ideación suicida, porque su cerebro le está faltando esta resolución de problemas. Y entonces aquí me gustaría preguntarles, ¿a ustedes qué situaciones les generan estrés? ¿Cómo gestión? Si pueden anotarlo, si pueden compartirnoslo, también está genial. ¿Cómo gestionas tú el estrés? ¿Y alguna vez le has dicho a tu hijo que eso no es motivo para estresarse? ¿Alguien nos quiere compartir? Pues sí, algunas veces para tratar de que mi hija esté tranquila, le digo, mira, esta situación no es, no te compete, o tratas de evadir a lo mejor el problema en lugar de abordarlo. No sé, así lo siento yo, porque a veces cuando hemos tenido algún problema o algún recuerdo, eh, pues tratar de concientizarla diciéndole que no es cuestión de ella. Y pues sí, a lo mejor no sé si sea un error, pero sí he cometido sí le he dicho que eso no es motivo para que tú te estreses. Y Entonces, ahí, perdón, dime. sí, y ahí pues no sé qué tan bueno sea, porque ahorita estoy viendo las preguntas de reflexión y las situaciones que nos generan estrés ahorita son variadas, ¿no? Pero entre ellas ha sido una pérdida.
y gestionarla para que ella se sienta mejor es muy difícil porque yo no me siento bien. Entonces me cuesta mucho trabajo tratar de darle apoyo a ella, ¿no? Entonces el gestionarlo para mí es difícil ahora. Y, y eso de que si alguna vez le he dicho, pues sí, le dije, sabes que no te estreses, ahorita estamos pasando algo complicado y tenemos que ir poco a poco. No podemos brincarlo y decir, ay, ya pasó y podemos seguir una vida normal, pero sí podemos, intentarlo. Así que no te estreses para que podamos intentarlo juntas. Ahorita me estoy tratando de acordar la frase exacta que le dije y es esa. Entonces, no sé qué tan bueno sea. Justo agradezco mucho el que nos permitas escuchar y también sabernos humanos, sabernos imperfectos, que no por ser a veces padres tenemos que tener todas las respuestas. Según lo que hemos visto, a lo mejor hasta el momento sí caemos un poquito en la parte de evitación e invalidación. Y la pregunta es muy válida. ¿Cómo yo te voy a enseñar a gestionarte si en este momento yo tampoco me siento capaz de sostenerme a mí? Y más cuando hablamos de pérdida, ¿no? De tristeza. Pero ¿qué sí podemos hacer? Validar. Bueno, lo que vamos a ver en el transcurso del taller es justo poder, y que es nuestra segunda parte, el cómo reconocerlos en nosotros, el cómo empezar a reconocer las emociones y las sensaciones corporales en nosotros mismos y cómo aprender también a desactivar, ¿no? Toda esta sensación para entonces sí podérselos compartir a ellos. Porque si hay una pérdida, claro que hay un motivo para estar triste, claro que hay un motivo para detenernos y recalcular y reconocer la pérdida. Y a veces es mucho más valioso el que les digas, pues sí, sí tienes derecho a estar triste, podemos estar tristes juntas, pero además de la tristeza va a haber algo más y mucho tiene que ver con cómo asociamos la tristeza, con qué la asociamos. Eh, con una manera de no ser productivos muchas veces y es ok, estamos en sistema de alerta. Y si no dejamos de estar en sistema, entonces como estamos en sistema de alerta, tenemos que resolver. El problema es que si nunca se acaba ese sistema de alerta, no se permiten conectar con la sensación y tampoco empieza esta desactivación que suena paradójico, pero a veces al reconocer y al validar simplemente la sensación que se tiene, ya se está dando un paso más, porque entonces al hijo o al adolescente, el mensaje que se le está dando es, está bien lo que estás sintiendo, es natural lo que estás sintiendo y esto también va a pasar, o sea, no te define, pero es válido. Y a partir de ahí entonces podemos construir algo más y buscar o formar esta parte de la corteza prefrontal buscando nuevas soluciones. Es decir, ok, si estamos tristes, vamos a sentirnos, pero entonces vamos a buscar mayores soluciones. No vamos a invalidar, ¿no? No vamos a negar que está sucediendo, no vamos a negar que no existe, sino más bien vamos a buscar alternativas y escuchar qué es lo que nos quiere decir, qué emoción estamos sintiendo y qué es lo que nos quiere decir. Entonces, justo esto es lo que vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Y como bien dice, es para culminar, ¿cuáles son los detonantes del estrés y la ira en los adolescentes? Podemos observarlo desde la parte social, el entorno familiar, la sobredemanda académica, los hábitos y los estresores físicos. Y se dan cuenta, es básicamente todo nuestro entorno. O sea, ya de por sí ellos están teniendo una situación de su neurodesarrollo complicada, pero adicional a ellos hay estímulos externos
que sí están sucediendo, que sí están mencionando y que sí tienen derecho del por qué sentirse tristes, ¿no? Por ejemplo, igualmente nos mencionan, a mí me genera estrés la ansiedad de mi hijo y el estar consciente de que choque con él, me cuesta mucho gestionar el estrés porque mis hormonas chocan con las de él y sí, cuando se estresa por no poder encajar en algún grupo de compañeros, ¿ok? Creo que aquí todo es muy valioso porque es, tengo que ver lo mío y creo que a veces se nos olvida que para que ellos estén bien, la primera persona a la que debemos atender, la primera persona a la que tenemos que validar nuestras emociones y lo que estamos sintiendo y también reconocerlos es en nosotros, ¿no? Justo este taller está pensado de esta manera. Desafortunadamente ya nos queda muy poco tiempo de la sesión. Eh, Igualmente, sé que ya les quité como un poco más del tiempo considerado. No sé si gusten que continuemos la siguiente sesión o esperarnos 10 minutitos en lo que se vuelva a reestructurar, pero creo que lo más práctico sería que nos quedemos con esta pregunta. Vamos a cargar una tareita en Classroom donde nos puedan compartir justo estas inquietudes para que con ellas podamos trabajar de manera práctica la siguiente sesión, ¿les parece? Muchas gracias por su tiempo y por su disposición. Nos vemos el siguiente martes. Sí, Una disculpa por la rapidez, pero los esperamos con mucho gusto. Esperamos que esto les haya servido y los agregamos al WhatsApp para mantenerlas al tanto. Claro que sí, sí, muchas gracias. gracias.